Hoy les hablaré de un conjunto de enfermedades que son aproximadamente 150 entidades que afectan al parénquima pulmonar de forma difusa y tienen características radiológicas, clínicas y de anatomía patológica parecidas. Es el grupo de enfermedades intersticiales difusas. Ok, ¿se escucha bien? Sí, doctor, se escucha. Sí, doctor, se escucha bien. Ya, seguimos entonces. Va a continuar la grabación. Las neumopatías intersticiales difusas, por definición, es un conjunto de padecimientos o de enfermedades respiratorias que pueden ser, según el tiempo, subacudas o también crónicas, y se caracterizan porque pueden tener etiología conocida o desconocida que afectan de forma difusa al parénquima pulmonar. El sitio de lesión histológica es, primero, los espacios alveolares y también, posteriormente, el intersticio o septo alveolar. Para entender este grupo de enfermedades o esta patología, es necesario recordar la microanatomía del pulmón o la histología. Aquí podemos ver a gran aumento, mediano aumento y una representación esquemática de lo que es el alveolo y el septo alveolar. Podemos ver que el espacio alveolar está vacío, generalmente solo contiene aire. Y tenemos también adyacente un capilar. Es necesario que esta estructura, este septo, la pared alveolar, sea sumamente delgada para que pueda existir el intercambio gaseoso adecuado. Entra el oxígeno y sale el CO2. La pared alveolar está formada esencialmente por los neumocitos tipo 1, que son estas células planas, y los neumocitos tipo 2 son estas células de forma cuboidal. Predominan francamente los neumocitos tipo 1. Los neumocitos tipo 2 tienen otra función, es de formar el surfactante para evitar el colapso alveolar. Vemos que es una estructura que aparte tiene otras células. Por ejemplo, en el septo tenemos los macrófagos y los fibroblastos. Los macrófagos son células que pueden ser mononucleares, algunas veces multinucleadas. Tienen su función de limpiar, dejar vacío solamente con aire el alveolo. Por lo tanto, si ingresa una partícula extraña, lo que hace el macrófago es fagocitar y retirar esta partícula al intersticio. Los fibroblastos tienen otra función. Como en la piel, su función es formar colágeno. Por lo tanto, los fibroblastos forman lo que serían las cicatrices en el pulmón. En la patogenia de las enfermedades intersticiales tenemos un agente etiológico que puede ser conocido en un 30% y desconocido en un 70%. Este agente etiológico lo primero que hace es lesionar el saco alveolar, reclutando neutrófilos, linfocitos, eosinófilos, macrófagos. Posteriormente, el proceso inflamatorio pasa al intersticio. Y en el intersticio intervienen los fibroblastos produciendo colágena que puede terminar en la fibrosis pulmonar. En la patogenia, una vez que se produce la lesión del alveolo, la alveolitis, hay una atracción de elementos inflamatorios al sitio de la lesión, al alveolo. Podemos observar linfocitos, neutrófilos y también macrófagos, algunas veces eosinófilos,
y también pueden formar granulomas. Estos elementos inflamatorios producen una serie de interleuquinas y sustancias que afectan al fibroblasto. El fibroblasto en su superficie tiene receptores para estas citoquinas. Las citoquinas que pueden afectar al fibroblasto son la interleuquina 1, la 4, la 5, la 13, el factor de necrosis tumoral y otras sustancias que lo que hacen es activar al fibroblasto. El fibroblasto activado lo que hace es proliferar. Hay una selección de fibroblastos. Estos fibroblastos seleccionados producen tejido fibroconectivo que puede ser de dos tipos. Un tejido fibromixoide, en primera instancia, que es susceptible de degradarse, y un tejido fibroconectivo denso que puede depositarse en los espacios alveolares. Para el diagnóstico histológico, primero debemos de reconocer la lesión a qué patrón histológico corresponde. ¿Es un daño alveolar difuso? ¿Es una neumonía en organización? ¿Es una neumonía intersticial descamativa? ¿Es usual? ¿Ya está en una etapa de banalización de abeja? ¿Hay predominio del infiltrado linfoide? ¿Hay un predominio de eosinófilos? ¿O hay un predominio de granulomas? Es importante identificar el tipo de patrón histológico porque de eso depende el pronóstico del paciente. Las enfermedades pulmonares de etiología conocida son aquellas en las cuales podemos identificar al agente lesivo. Dentro de estos tenemos, por ejemplo, los polvos orgánicos. Aquí están derivados de las plumas de animales de corral, de pelos en la ganadería o productos animales. Entre los polvos inorgánicos tenemos partículas minerales que están presentes en la corteza terrestre, que pueden ser derivados del mármol, del granito, del berilio, la silicosis, etc. Los gases, vapores y aerosoles podemos encontrarlos en la industria de la fabricación de perfumes, de colonias, de sustancias químicas, de productos de limpieza, etc. Fármacos que lesionan el intersticio pulmonar. Aquí tenemos la amiodarona, la bleomicina, la nitrofurantoína. Los venenos también pueden producir lesión pulmonar. Por ejemplo, pacientes que han ingerido cáusticos, pesticidas, raticidas, pueden no fallecer en su intento de suicidio, pero como secuela pueden presentar lesión pulmonar. La terapia radiante también puede producir lesión pulmonar de forma aguda o crónica. Agentes infecciosos, como por ejemplo los hongos, los virus, pueden afectar el alveolo pulmonar y el intersticio. Patología cardíaca y alteraciones metabólicas. Las de etiología desconocida constituyen aproximadamente el 70% de las enfermedades donde no se sabe su etiología o es poco claro. Tenemos la sarcoidosis. En el grupo de las colagenosis tenemos lupus, la artritis reumatoide, Sjögren, la esclerosis sistémica. Los trastornos hereditarios en este grupo están la neurofibromatosis, también la esclerosis tuberosa, la hipercalciuria, la hipercalcemia. Tenemos también la histocitosis de células de Langerhans, con sus 3 formas de presentación. Una enfermedad muy poco frecuente, donde hay una proliferación de linfáticos y células de músculo liso. Se denomina la linfangioliomyomatosis. Los síndromes pulmonares hemorrágicos, tenemos 3 enfermedades en este grupo. Está la enfermedad de Goodpastor, la granulomatosis de Wegener
y la hemosiderosis pulmonar idiopática. Tenemos trastornos linfocitarios infiltrativos, desde procesos reactivos hasta linfoma, enfermedades donde predominan los eosinófilos, las neumonías eosinófilas. Finalmente también tenemos una enfermedad que es la proteinosis alveolar. La doctora Katzenstein en 1997 propuso la siguiente clasificación resumida. Tenemos la neumonía intersticial usual, la neumonía intersticial descamativa, la neumonía intersticial aguda y la neumonía intersticial inespecífica. Esta es una clasificación resumida. La Sociedad Europea de Enfermedades Respiratorias y la Sociedad Americana de Enfermedades del Tórax propusieron una clasificación un poco más amplia, donde tenemos la neumonía intersticial usual, la neumonitis intersticial inespecífica, la neumonía en organización, el daño alveolar difuso, la neumonitis intersticial descamativa y la neumonitis intersticial linfocitaria. ¿Para qué se realiza la biopsia pulmonar? Para llegar a un diagnóstico específico, cuando por otros mecanismos no se ha podido relacionar la etiología, evaluar la actividad del proceso y orientar el pronóstico. Excluir una neoplasia e identificar los procesos tratables y planificar los tratamientos. Existen tres tipos de biopsia pulmonar: la biopsia transbronquial, la biopsia videotoracoscópica y la biopsia pulmonar a cielo abierto. En la biopsia transbronquial, que generalmente lo realiza el neumólogo, lo que se obtiene son 4 a 6 muestras, generalmente miden en promedio 2 milímetros. Se puede llegar al diagnóstico en un 50% y en la biopsia se debe de incluir los septos alveolares, si no, no es válida la biopsia. En la biopsia a cielo abierto, generalmente se obtiene una muestra más grande, de unos 2 centímetros, y se puede realizar el diagnóstico en un 93% aproximadamente. Para la evaluación de las biopsias pulmonares se requiere una cooperación, una integración entre los datos clínicos, radiológicos y de anatomía patológica. Una vez que tenemos el corte histológico, debemos reconocer un patrón de distribución para realizar diagnósticos diferenciales. No nos olvidemos que son muchas entidades, muchas enfermedades, aproximadamente 150, pero que tienen cambios histológicos muy similares. Lo primero que tenemos que hacer es analizar cada parte de la histología pulmonar. Cómo están las paredes alveolares, si están delgadas, engrosadas, con edemas, están libres, cómo están las vías aéreas, el contenido de los alveolos y el estado de las arterias, de las venas y también de los linfáticos. Los patrones de acuerdo a la evolución clínica. Tenemos la lesión aguda que se presenta pocos días después del estímulo lesivo. El ejemplo es la lesión alveolar difusa. Una lesión subaguda es de una semana aproximadamente después de la lesión, del estímulo lesivo. Aquí tenemos la bronquiolitis obliterante, la neumonía de organización, y una lesión crónica generalmente se produce después de meses del estímulo lesivo. La microscopía de la lesión aguda, de la lesión subaguda y de la lesión crónica. Podemos ver que es totalmente diferente. Una lesión aguda, miren, observamos un exudado fibrinoso con membranas hialinas, hay edema intersticial y alveolar, esto en una lesión aguda. Una lesión subaguda, podemos observar de que
hay proliferación de estas células cuboidales que se llaman los neumocitos tipo 2. Hay focos fibroblásticos, que es una colágena laxa mixoide, que es potencialmente reversible, es una etapa reversible. En cambio, en la etapa crónica, lo que se observa es engrosamiento de los septos alveolares, dilataciones quísticas y parece un panal de abejas. Las enfermedades que producen una infección aguda son muchas: toxicidad por oxígeno, terapia intensiva, infecciones virales, inhalación de sustancias irritantes químicos, fármacos, choque, radioterapia, alergias, síndromes hemorrágicos. El patrón histológico es común para todo este grupo de enfermedades. La lesión alveolar difusa de origen desconocido, cuando se ha investigado, realizado una anamnesis meticulosa y no se encuentra su origen, se denomina enfermedad intersticial aguda o síndrome de Hamann-Rich. Una lesión subaguda, recordemos que los alvéolos deberían de estar vacíos, libres. En cambio, en este corte histológico lo que podemos observar es alvéolos ocupados por fibroblastos y un material fibromixoide laxo que distiende y ocupa los alvéolos. Puede tener una distribución bronquiolocéntrica, como en este caso, el bronquiolo está ocupado por este tapón mucoso con fibroblastos. Una neumonía, después de resolverse el evento agudo, puede formar focos con fibroblastos y un material mixoide, lo que se denomina la neumonía criptogénica organizada, pero en otros casos la proliferación de los fibroblastos no está dentro de los alvéolos, sino alrededor de los bronquiolos. A esta entidad se denomina bronquiolitis constrictiva. Una neumonía de organización, cuando no se encuentra la etiología, se la denomina neumonía criptogénica organizada. En la etapa crónica, lo que encontramos es un predominio de fibrosis en el intersticio junto con inflamación crónica. Es importante recalcar que en una lesión crónica el daño es irreversible en la arquitectura. También se lo denomina pulmón en panal de abejas, en las fases finales. Tiene como sinónimos fibrosis pulmonar intersticial o neumonía intersticial usual. El patrón es un poco heterogéneo en el tiempo. Macroscópicamente, los pulmones afectados por fibrosis intersticial se observan con una pleura sumamente engrosada, con aspecto de empedrado, con zonas retráctiles, donde se puede evidenciar septos engrosados que van de la superficie hacia el parénquima pulmonar. Hay una pérdida del parénquima del patrón esponjoso, con dilataciones quísticas grandes, con septos sumamente engrosados de aspecto fibroso. La histología de la neumonía intersticial usual, podemos observar que los septos alveolares están sumamente engrosados, ensanchados por depósitos de un material eosinófilo colageno denso que separa los alvéolos y que produce engrosamiento marcado. Engrosamiento subpleural con dilataciones quísticas subpleurales. Neumonía intersticial usual, donde podemos observar una pérdida de la arquitectura alveolar. Aquí se observan focos fibroblásticos, ya no se observa el aspecto esponjoso, hay linfocitos,
hay tabiques sumamente engrosados con depósitos de colágena, y estas son las dilataciones quísticas aéreas. Este es un patrón de distribución que se denomina bronquiolocéntrica, porque podemos observar que el infiltrado inflamatorio no está en los septos alveolares, sino alrededor de este bronquiolo. Podemos observar estos linfocitos que están rodeando al bronquiolo. ¿En qué enfermedades se produce este patrón? En la neumonitis por hipersensibilidad, en la bronquiolitis respiratoria, en la bronquiolitis folicular, en las enfermedades del tejido conjuntivo y en infecciones virales. La neumonitis por hipersensibilidad también se denomina alveolitis alérgica extrínseca. Es una enfermedad intersticial que se produce por la inhalación de polvos orgánicos que están en los pelos de los animales, en las plumas de las aves, en aerosoles, proteínas animales, y que pueden producir una enfermedad de carácter restrictivo. Es importante identificar a este grupo de pacientes porque suprimiendo el agente lesivo puede curarse el paciente. En cambio, si persiste, puede finalmente terminar en una fibrosis pulmonar. Este es el patrón histológico de la alveolitis alérgica extrínseca. Podemos observar que la mayor parte de los alvéolos están libres, pero hay una distribución bronquiolocéntrica. Quiere decir que el infiltrado inflamatorio predomina alrededor de los bronquiolos, formando granulomas. Estos son granulomas junto con linfocitos. Granulomas que están alrededor de los bronquiolos con células gigantes multinucleadas. Incluso a veces puede producir granulomas calcificantes. En otros casos podemos observar cristales, espículas de colesterol, bronquiolitis respiratoria. En este corte histológico lo que podemos observar es un gran número de macrófagos que están dentro de los sacos alveolares, también dentro de los bronquiolos, sin fibrosis y con una mínima cantidad de linfocitos. La bronquiolitis que está afectando los alvéolos cuando también afecta al intersticio se denomina bronquiolitis respiratoria asociada con enfermedad pulmonar intersticial. En este caso, podemos ver que los septos están ligeramente engrosados, no hay fibrosis, lo que se puede observar es infiltrado de linfocitos, pero los sacos alveolares están distendidos y ocupados por estas células grandes, mononucleares. Algunas tienen varios núcleos que parecen células epiteliales, pero que en realidad son histiocitos, son macrófagos. La bronquiolitis respiratoria con enfermedad intersticial es una forma de presentación histológica típica de la neumonitis intersticial descamativa de los pacientes fumadores, en los cuales el uso de corticoides y la supresión del tabaco pueden ser curativos. Infiltrados linfoides. En este caso, podemos observar el parénquima pulmonar y un bronquiolo con la presencia de gran cantidad de linfocitos. Estos linfocitos forman folículos linfoides secundarios, aquí hay un primario. Por lo tanto, los infiltrados linfoides pueden ser desde procesos benignos hasta procesos malignos. Tenemos dentro de estas enfermedades la bronquiolitis folicular, como en este caso, la hiperplasia linfoide nodular, la neumonía linfoide intersticial y finalmente el linfoma maligno. El patrón de proliferación de linfocitos reactivos, en este caso formando
folículos linfoides se denomina bronquiolitis folicular. Este patrón se presenta en enfermedades del tejido conectivo, como por ejemplo la artritis reumatoide, lupus, síndrome de Sjögren, también en el VIH. En este corte histológico podemos observar el parénquima pulmonar afectado por un infiltrado linfoide donde forma folículos linfoides primarios y secundarios. Es importante en estos casos realizar una inmunomarcación para ver si es una población monoclonal o policlonal. Si es una población monoclonal, será un linfoma. En este caso podemos observar que es una proliferación policlonal porque marca tanto linfocitos CD3 como linfocitos CD20. Un corte histológico de pulmón donde podemos observar que el parénquima pulmonar está parcialmente sustituido por una proliferación linfoide intersticial difusa. En este caso es reactivo. Este es un corte de pulmón donde podemos observar un reemplazo del parénquima pulmonar por una proliferación difusa de linfocitos, corresponde a un linfoma primario pulmonar, que es análogo, es parecido a los linfomas del intestino, a los maltomas. Tienen poca morbilidad y con quimioterapia pueden curarse. Este es un resumen de los infiltrados linfoides desde procesos foliculares reactivos de distribución bronquiolocéntrica, una hiperplasia linfoide folicular o nodular, una hiperplasia linfoide difusa y finalmente un linfoma primario del pulmón. Las histiocytosis de células de Langerhans constituyen desde procesos reactivos hasta procesos neoplásicos. Aquí podemos observar la pleura y el parénquima pulmonar parcialmente afectado por esta proliferación celular. A mayor aumento, identificamos a estas células como células grandes, con un patrón de crecimiento difuso, tienen un núcleo asriñonado escotado y su citoplasma es eosinófilo. En la inmunohistoquímica es necesario recalcar que existen 3 marcadores útiles para esta neoplasia. El CD1A, como en este caso, marca de un color marrón. S100, también podemos utilizar la alangelina. Para el diagnóstico siempre es recomendable realizar cuando menos 2 marcadores de los 3 mencionados. Neumonías intersticiales donde predominan los granulomas. Estas son las enfermedades en las que podemos encontrar granulomas. La sarcoidosis, la neumonitis por hipersensibilidad, la granulomatosis de Wegener, esto va asociada a vasculitis, infecciones por hongos, el uso de drogas, sustancias extrañas como el talco intravenoso o inhalado, enfermedades ocupacionales, aspiración. Aquí podemos observar parénquima pulmonar con la presencia de abundantes granulomas y en uno de estos granulomas podemos observar una célula gigante multinucleada con un cuerpo asteroide. Este cuerpo en forma de estrella se denomina cuerpo asteroide. Este es un caso de granulomatosis de Wegener, donde podemos observar una lesión vascular, una vasculitis, con hemorragia intersticial difusa en el parénquima pulmonar. Este otro caso corresponde a aspergilosis, donde también podemos observar lesión de un vaso con la presencia de granulomas. En este corte histológico podemos observar el parénquima pulmonar, los sacos alveolares ocupados extensamente por eritrocitos, que es una hemorragia reciente, difusa,
y también gran cantidad de histiocytos. En la inmunofluorescencia con IgG se puede observar depósitos tanto en los septos como alrededor de los capilares. La neumoconiosis describe a un grupo de enfermedades producidas por la acumulación de polvo inorgánico en el tejido pulmonar. Pero actualmente esta denominación también engloba a las partículas inorgánicas de animales, como la exposición también a humos y vapores y aerosoles. El desarrollo de la neumoconiosis depende de 4 factores: de la cantidad de polvo retenido en los pulmones y en las vías respiratorias. Eso está en directa proporción del tiempo de exposición. Mientras más años trabaje una persona en un medio ambiente laboral, por ejemplo en las minas, más su riesgo de desarrollar neumoconiosis. También depende del tamaño, la forma y la flotabilidad de las partículas. Las partículas más pequeñas son las más peligrosas, de 1 a 5 micras, porque las de menos de 1 micra ingresan junto con el proceso de la inspiración y también se eliminan con la exhalación. En cambio, estas partículas pueden llegar hasta los alveolos pulmonares y de ahí pasar al intersticio, activando a los fibroblastos, activando al proceso inflamatorio. También depende de la solubilidad y la reactividad físico-química de las partículas, y también de otros efectos adicionales, como por ejemplo el tabaquismo. La neumoconiosis de los trabajadores de las minas o del carbón se puede clasificar de acuerdo a su sintomatología o severidad en 3 formas: la antracosis asintomática, la neumoconiosis de los trabajadores del carbón de una forma simple, y la neumoconiosis de los trabajadores del carbón de una forma complicada o grave. La morfología de la antracosis. Todos los habitantes que vivimos en ciudades contaminadas, con una gran cantidad de parque automotor, estamos expuestos a polvos, a partículas que emiten los motores de combustión. Estas partículas, por el proceso de la respiración, ingresan hasta los alveolos. Aquí están, por ejemplo, partículas de carbón. Los macrófagos lo que hacen es fagocitarlos y limpiar el espacio alveolar para que quede libre, y el macrófago pasa al intersticio. En el intersticio quedan estas partículas que se ven al microscopio de un color marrón negruzco y que prácticamente no produce gran alteración morfológica, excepto un enfisema focal. En la neumoconiosis de los trabajadores del carbón simple, las máculas son un poco más grandes, miden de 1 a 2 milímetros, no es 5, 2 milímetros, y están constituidos por macrófagos cargados de carbón. Afectan más a los lóbulos superiores y las zonas superiores de los lóbulos inferiores. La afectación del pulmón no es muy aparente, y lo que produce es dilatación de los alveolos con un enfisema centrolobular. La forma complicada de la neumoconiosis de los trabajadores del carbón tarda muchos años en desarrollarse y está formada por cicatrices intensamente ennegrecidas de más de 1 centímetro y que pueden llegar hasta 10 centímetros. Son múltiples y están formadas por colágeno denso mezcladas con pigmento. El centro de la lesión puede presentar necrosis. Clínicamente, produce disfunción respiratoria, hipertensión pulmonar y cor pulmonale,
existe la posibilidad de que la exposición al polvo del carbón aumente la incidencia de bronquitis crónica y el enfisema con independencia del tabaquismo. Por lo tanto, el curso clínico está directamente en relación al tiempo de exposición del trabajador. La silicosis es una de las enfermedades más frecuentes en todo el mundo. Generalmente se produce por la inhalación de dióxido de silicio. ¿Qué oficios están expuestos? Trabajadores de canteras, trabajadores de la construcción, los que realizan vajillas de arcilla, los que utilizan chorro de arena en las diversas industrias. Es la enfermedad más frecuente laboral en todo el mundo. En su patogenia, las partículas de sílice ingresan a los alvéolos con el proceso de la respiración, ocupan los espacios alveolares y los sacos. Los macrófagos, que son las células encargadas de la limpieza, fagocitan las partículas de sílice, pero los macrófagos mueren, son destruidos por las partículas de sílice, y estas a su vez estimulan a los fibroblastos formando interleuquinas tipo 1 y tipo 8. Los fibroblastos activados se reproducen y se depositan en los espacios alveolares y los tabiques, formando los nódulos silicóticos. Al corte histológico, un nódulo silicótico generalmente es bien circunscrito, está formado por un centro denso que puede necrosarse, rodeado por linfocitos, fibrocitos, fibroblastos. Estos nódulos pueden confluir formando cicatrices colágenas duras. A la placa de rayos X se puede observar calcificaciones que se las describe como en cáscara de huevo. Para identificar qué tipo de partícula mineral es la causante, se utiliza el microscopio para identificar las partículas de sílice refringentes. Enfermedades relacionadas con el asbesto también se denominan amianto. Los asbestos son una familia de silicatos hidratados cristalinos que forman fibras. La exposición laboral al asbesto se asocia a placas fibrosas localizadas, derrames pleurales, fibrosis intersticial. ¿Qué profesiones están expuestas al asbesto? Por ejemplo, los que trabajan en techos de construcción. Antes se utilizaba en las placas para techado, actualmente todavía se utiliza en la producción de pastillas de frenos y también para el aislamiento de hornos y de calderos. La asbestosis produce o está relacionada al cáncer de pulmón, al mesotelioma, al cáncer de laringe y quizás también al cáncer de colon. En su morfología, el amianto puede producir fibrosis intersticial difusa y a gran aumento podemos identificar los cuerpos de asbesto, que son varillas fusiformes de aspecto arrosariado, de un color pardo dorado, con un centro translúcido que contiene asbesto rodeado de un material proteináceo ferruginoso que es producido por los macrófagos que tratan de fagocitar a las fibras de asbesto. La asbestosis se relaciona con el riesgo de desarrollo de cáncer de pulmón y también con mesotelioma. Podemos observar en esta vista macroscópica un pulmón afectado por un carcinoma con un crecimiento periférico destructivo de un color blanquecino grisáceo que protruye en la superficie pleural. Un mesotelioma donde en la TAC se puede observar un crecimiento difuso que produce engrosamiento de la pleura. La asbestosis eleva el riesgo de cáncer de pulmón en 5 veces.
pero ese riesgo se eleva muchísimo más, hasta 1000 veces o más, si se asocia del tabaquismo. Algunos medicamentos o fármacos, como por ejemplo la amiodarona, la bleomicina, la nitrofurantoína, pueden producir lesión del parénquima pulmonar y también de los septos. Por lo tanto, pueden producir en su histología edema pulmonar agudo, daño alveolar difuso, neumonía organizada, bronquiolitis obliterante y neumonía eosinófila. La radioterapia que se emplea en los linfomas de mediastino, en los linfomas del tórax, o también que se pueden utilizar como tratamiento en el carcinoma de mama, en el carcinoma de pulmón, pueden producir lesión del parénquima pulmonar. Existen dos formas de lesión, una lesión aguda y una lesión crónica. La lesión aguda se presenta dentro del primer mes a los 6 meses de inicio de la radioterapia y se manifiesta con fiebre, disnea, desame pleural, infiltrados que se puede evidenciar en la placa radiográfica. El tratamiento, esteroides. En la forma crónica, que es después de los 6 meses, causa alveolitis linfocítica con una neumonitis por hipersensibilidad y finalmente una fibrosis pulmonar. En la histología, lo que se puede apreciar al microscopio es proliferación de fibroblastos, hiperplasia de neumocitos tipo 2, presencia de células espumosas que generalmente son histiocitos, enfermedades que producen granulomas en los pulmones. Una de las enfermedades más importantes es la sarcoidosis, una enfermedad sistémica de causa desconocida y se caracteriza por la aparición de granulomas no calcificantes en muchos tejidos y órganos. Uno de los órganos más afectados es precisamente los pulmones. También pueden afectar los ganglios linfáticos iliares, parailiares, pueden afectar la piel, las mucosas, y existe una prevalencia mayor en mujeres que en hombres. Histológicamente, la sarcoidosis se manifiesta con granulomas no necrosantes, no calcificantes, donde podemos observar una proliferación de histiocitos, células de tipo Langerhans, células de tipo cuerpo extraño. Hay dos características histológicas que pueden apoyar al diagnóstico de sarcoidosis, como son los cuerpos asteroides y los cuerpos de Schaumann. El curso clínico de la sarcoidosis es impredecible. En algunos puede ser leve y en otros puede ser fatal. Afecta predominantemente a los pulmones, produciendo disnea, tos, dolor torácico, hemoptisis. Puede producir fiebre, cansancio, pérdida de peso, anorexia. El 65 a 70% de los pacientes se restablecen sin manifestaciones. Sin embargo, un 10 a 15% fallecen con daño cardíaco o del sistema nervioso central. La mayoría de estos pacientes fallecen por fibrosis pulmonar. La eosinofilia pulmonar es un conjunto de enfermedades donde se tiene en común un incremento del número de eosinófilos en el parénquima pulmonar que son reclutados por la interleuquina 5. Tenemos 3 enfermedades: la neumonía eosinófila aguda con insuficiencia respiratoria, que es una enfermedad aguda de causa idiopática, se presenta con fiebre, disnea, insuficiencia respiratoria, hipoxemia, y cuando se realiza el lavado broncoalveolar, si hacemos un centrifugado, lo llamativo es el incremento del número de eosinófilos mayor al 25%. Luego tenemos la neumonía eosinófila crónica. Esta es una enfermedad idiopática, no se sabe su causa, donde observamos gran cantidad de agregados de eosinófilos y linfocitos. Puede producir un cuadro de neumonía y se asocia a fiebre alta, sudoración nocturna y disnea.
La eosinofilia pulmonar simple es una forma de enfermedad pulmonar donde se manifiesta con eosinofilia en sangre periférica y tiene un curso clínico benigno. Puede semejar una neumonía donde los septos alveolares están engrosados con un infiltrado en la histología compuesto por eosinófilos y células gigantes. No existe vasculitis, tampoco fibrosis ni necrosis. Otras categorías de eosinofilia o causantes de eosinofilia tenemos parasitosis como microfilariasis, hongos, bacterias, procesos alérgicos, el asma, aspergilosis, vasculitis, como causantes de eosinofilia. La proteinosis alveolar pulmonar es una enfermedad poco frecuente que no afecta al intersticio, sino es una lesión ocupante de los espacios alveolares y que radiológicamente produce una opacificación pulmonar asimétrica bilateral. Histológicamente se caracteriza por la acumulación de un material surfactante acelular en los espacios intraalveolar y bronquiolar. Existen tres formas de presentación. La adquirida, que es una enfermedad autoinmune que destruye a los granulocitos, en este caso a los macrófagos. La congénita, que frecuentemente es mortal en los neonatos, y la secundaria como consecuencia de una enfermedad neoplásica. La patogenia es diferente, pero la histología es... En la histología podemos apreciar que los espacios y los sacos alveolares en este corte no están vacíos, están ocupados por un material eosinófilo, amorfo, homogéneo, y la cantidad de infiltrado inflamatorio es mínima. A mayor aumento podemos observar, observen, cómo los septos están conservados, son delgados, pero los espacios están totalmente ocupados. A la macroscopía, los pulmones están aumentados tanto en tamaño como en peso, y al corte sale un líquido turbio, amarillento. Este material, cuando realizamos una tinción de PAS, es positivo y también puede presentar hendiduras de colesterol. Clínicamente, los pacientes presentan dificultad respiratoria inespecífica de comienzo insidioso, tos con expectoración abundante de un material grumoso, gelatinoso, y tienen un riesgo de infecciones secundarias. La forma congénita es fatal y se manifiesta inmediatamente en el recién nacido. Para terminar, algunas fotografías de autores reconocidos. Ella es la doctora Alia Hussein, que escribe el capítulo de patología pulmonar en el Robbins, el doctor Arthur Steven Paszczewski, que escribe la parte de patología pulmonar en el Stenberg, y finalmente el doctor Juan Rosay, que es uno de los patólogos más eminentes a nivel mundial, que escribe también el capítulo de patología pulmonar en el Ackermann. Muchas gracias. Ok, muchachos, esa ha sido la presentación de este interesante y versátil tema de la patología intersticial pulmonar difusa, ¿no? Espero que hayan escuchado y aprendido mucho sobre este tema, que es complejo, pero como todos los temas complejos, interesantísimo, ¿no? Este tema, no se olviden ustedes, ingresa al primer parcial, que es el viernes, si no me equivoco, y no sabemos todavía la hora, ¿no? ¿Ok? ¿Me han escuchado todos? Sí, doctor, se ha escuchado. Sí, doctor. Perfecto, ok. Entonces nos vemos el próximo miércoles con el tema de cáncer pulmonar. Pues espero que les vaya bien en el examen.
Es la primera muestra. El temario está bastante amplio, pero está proporcionalmente al segundo y al tercer parcial. O sea que no es ni muy ampuloso ni escueto. ¿Ya? Estudien todo lo que puedan. No se olviden, hay varios recursos para que estudien. Un gusto saludarlos. Nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Un gusto. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Chao, chao.